La mayor muestra retrospectiva dedicada a Joaquín Torres García en los últimos 45 años en Estados Unidos. Así se difundió la exhibición de la obra de Torres García, que desde el domingo pasado está ocupando el piso 6 del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ay, mi vieja, la muestra estará abierta allí hasta el 15 de febrero del año que viene. En mayo, las obras del artista uruguayo viajarán a Madrid para instalarse en el espacio Fundación Telefónica, y dentro de un año exacto, en octubre de 2016, podrán disfrutarse en el Museo Picasso de Málaga. ¿Qué significa toda esta movida en este momento? ¿Cuál es el lugar de Torres García hoy en el mundo de las artes plásticas? Vamos a charlar de estos temas con alguien que conoce al dedillo su obra. Del otro lado de la línea se encuentra Cecilia de Torres, nuera del artista, que ha sido una de las principales promotoras de este catálogo a través de la galería que ella misma dirige allí en Nueva York. Es ahí que la encontramos esta mañana. Cecilia, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Como decía yo en la introducción, el MoMA promocionó esta exposición como la mayor muestra retrospectiva dedicada a Torres en los últimos 45 años. ¿Qué significa que el MoMA lleve adelante esta exhibición? Bueno, que es muy importante porque últimamente MoMA, Museo de Arte Moderno y otras instituciones que exhiben obras de arte desde el punto de vista histórico, de la historia del arte, se han dado cuenta de que había una laguna enorme en cuanto a lo que era la historia del arte de Latinoamérica, del arte moderno latinoamericano, que no había sido incorporado a la historia del hemisferio occidental como parte de la historia del arte moderno en el hemisferio occidental. Es increíble, pero había un punto de vista súper eurocéntrico que abarcaba, digamos, los Estados Unidos y Europa y América, el resto de las Américas se ignoraba. Entonces esta es una apuesta muy importante de un artista que ha tenido un rol muy importante en el arte moderno, de ponerlo en su lugar. Uh-huh. La exhibición incluye 190 obras. ¿De dónde vienen? Bueno, de colecciones particulares, de museos. Hay desde el Metropolitan Museum, la National Gallery de Washington, el Museo de Artes Visuales de Montevideo, el Museo Torres García, en museos en España, el Reina Sofía, Museo de Bellas Artes de Caracas, o sea, y de colecciones privadas, tanto de Estados Unidos como de Uruguay y de España, y de Francia, y de Suiza. O sea que Torres García es un pintor muy internacional en ese sentido. Se colecciona en muchas partes del mundo. Romina, Rosario, ustedes también tienen preguntas, no sé quién empieza. Y bueno, a mí me interesa porque en realidad es un artista muy prolífico y estos 190 obras abarcan gran parte de sus diferentes etapas desde el final del siglo XIX hasta 1940. Se ha organizado cronológicamente en capítulos, que empieza con aquella primera etapa en Barcelona, porque Europa sí lo reconoció contemporáneamente. Allí Torres García viajó con 17 años. ¿Cómo caracterizaría usted esta etapa catalana del maestro? Bueno, muy importante porque tuvo que ver con su formación. Acuérdense que Torres García estuvo estudiando en la escuela de La Rioja, que es la escuela de Bellas Artes, pero luego también fue un activo participante de los movimientos modernos en Barcelona y fue, yo diría, casi protegido por Antonio Gaudí, por Miquel Utrillo, por los grandes artistas de ese momento. Y también luego, cuando él
fue mayor y era un hombre ya maduro y un artista maduro, se le acercaron artistas como Joan Miró, por ejemplo, que le llevaba sus obras en el año 18, antes de que Miró partiera para París. Él lo consideraba a Torres García como un maestro importante, y luego Torres García también formó como profesor a críticos de arte como Julio Pairó, que en esos momentos vivía en Barcelona, y Torres García fue su instructor en dibujo cuando era un niño. O sea que Torres García es un artista que no solo es pintor y teórico, pero que también fue un pedagogo muy importante. Sin embargo, para quienes no estamos tan interiorizadas en la obra, todavía no ha nacido el constructivismo, que es de pronto lo que luego lo caracteriza aquí en la Escuela del Sur. Cualquiera que vea alguna de esas obras, se puede sorprender cómo recurre de pronto a temas clásicos, ¿verdad? Es decir, hay una formalidad de la pintura bastante diferente a lo que luego mejor identificamos con él, ¿no? Sí, pero cuando uno estudia la obra de Torres García, siempre se notan caminos paralelos. Hay obras de 1908 que son edificios, o sea, Torres García, paralelamente a estar pintando y dibujando ese mundo clásico que para él era el mundo del equilibrio y del orden, por otro lado se ve que su cabeza estaba apuntando, yo creo, desde siempre hacia el constructivismo, porque estos estudios de arquitectura que hizo de casas, o sea, son pinturas, por ejemplo, hay una que es bien típica de lo que estoy hablando, que es un paisaje y en las afueras de Barcelona, con un edificio feo, moderno, o sea, sin que no tiene ningún adorno, es simplemente una estructura. Y cuando uno empieza a tirar líneas que van desde los costados del edificio hacia hacia arriba hacia el cielo y hacia abajo hacia el piso, se empiezan a tirar líneas, hay todo puntos de contacto, y esos puntos de contacto, al unirlos, que yo lo he hecho con un lápiz y una regla por arriba, es evidente que sale una estructura por abajo. Luego, en algunas de estos edificios, están los cuadrados de las ventanas, y dentro de los cuadrados de las ventanas ya ha colocado una figurita. O sea que esa historia de la estructura, de colocar cosas en un orden, ya en Torres García es algo innato, y los primeros dibujos que aparecen, que son muy típicos de esa época, es una serie de 1917, en los cuales ya prácticamente es un cuadro constructivo, hay una estructura y dentro hay todo de figuras que tienen que ver con el mundo que lo rodeaba. Hay cabezas, hay un reloj, hay trozos de ruedas, hay trozos de casas, o sea que en Torres esa idea siempre estuvo presente. El problema fue cómo ir clarificándola y cómo ir logrando asentar esa idea en el papel y en la pintura, ¿no? Sigamos recorriendo la muestra del MoMA, que ahora puede disfrutar el público en Nueva York en estos días. Aborda también la estancia en Nueva York, donde Torres vivió entre 1920 y 1922. Sí, Cecilia, por lo que tenemos entendido, en ese momento no fue del todo bien recibido por esa ciudad, ¿no? Bueno, no es fácil. Yo creo que hubo gente que lo ayudó muchísimo a Torres García. Hubo muy buena voluntad. Por ejemplo, él conoció al artista italiano norteamericano Joseph Stella, que le presentó a las hermanas, ay Dios, qué horror, mi memoria, que le compraron las primeras obras, que ahora una de ellas está en la exposición, que están en Yale ahora, las hermanas Dorotea y ay, qué horrible. Ellas crearon la primera, institución de arte moderno en Nueva York, y ellas lo apoyaron, le compraron obras. Él tuvo
pero lo que pasa es que el arte moderno en Nueva York en ese momento no era la capital del arte moderno y era muy difícil. Luego trató de conseguir apoyo para fabricar sus juguetes y casi que lo logró, pero desgraciadamente en el año 25 la fábrica donde se estaban, que es justamente muy cerca de aquí, de donde yo les estoy hablando, en Soho, se incendió y se perdieron todas las muestras de los juguetes. Pero ese punto quizás sería bueno aclararlo. ¿Cómo termina un pintor siendo fabricante de juguetes? Porque todo tiene que ver con las ideas de Torres García, las ideas de un todo que está formado por partes y cómo esas partes al unirse cambian y se reconstituyen en otras formas. O sea que el proceso de los juguetes de Torres García no es un proceso aparte de su teoría general, sino que es parte de sus ideas. ¿Rosario? Sí, creo que finalmente llega la etapa fundamental que tiene que ver con Torres García de regreso a París y luego regreso a Montevideo, porque es en París entre el 23 y el 33 donde desarrolla el estilo constructivismo y luego cuando vuelve al país la abstracción sintética. Entonces, para los legos, para los no expertos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos etapas fundamentales? Las dos etapas antes del la de París y la de Montevideo, ¿no? La Escuela del Sur. Sí. Bueno, yo creo que la de París es la etapa donde todo se clarifica, todo entra donde él quería ir y los cuadros del año 29, 30, 31, 32 son yo diría que son la cumbre del constructivismo de Torres García. Luego, cuando Torres García llega a Montevideo, logra otra cumbre, que son los cuadros de las estructuras abstractas en blanco y negro, que yo creo que siempre, además Torres lo manifestó, que tienen que ver con el gran arte de América, que son las piedras de Tiwanaku y de Ollantaytambo, donde a pesar de que Torres García no fue, pero estaba muy interesado y en su biblioteca había publicaciones y además en el diario La Prensa y La Nación de Buenos Aires aparecían regularmente artículos sobre el arte del arte de Perú, el arte de los incas, con reproducciones de los templos y las calles de Cusco con las piedras, y eso fue lo que yo creo que inspiró a Torres García en esa etapa que va del 1937 al 39, en que en esas magníficas construcciones abstractas que son como construcciones de piedra que tienen un ligero claroscuro que da esa sensación de una arquitectura asentada sobre una base, y que en la exposición está muy bien representada y que de veras que causan un impacto tremendo. La exposición entonces ha cuidado de ordenar esas etapas en la obra de Joaquín Torres García para que queden claras para el visitante. Sí, claro que sí. Y luego en Montevideo, lo otro que sucede en Montevideo es la gran pintura mural constructiva que desgraciadamente no se puede representar porque se perdió en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en el año 78. Con el incendio que tuvo lugar en ese museo, ¿no? Sí. Y la tarea docente, que no es menor, ¿no? Y la tarea, sobre todo en la parte que escribe, es decir, hay una cantidad de aspectos que se desarrollan en Montevideo que tienen que ver con justamente como luego se desarrolla la Escuela del Sur, ¿no? Da clases también, ¿no? La Facultad de Arquitectura. Sí, o sea que Torres es una figura muy compleja y con muchísimas facetas que por supuesto es muy difícil para el curador tratar de representarlas. Hay muchas vitrinas donde se exponen sus cuadernos, los cuadernos originales, también están los libros publicados, pero hay muchos cuadernos inéditos que luego los escanearon y entonces uno en la pantalla se pueden ver. O sea que es una exposición muy completa
en ese sentido. Teniendo en cuenta justamente que usted está allí mismo en Nueva York y habiendo pasado una semana o casi una semana ya, sería bueno saber cómo evalúa la repercusión. ¿Cuántas veces ha estado usted en el MoMA en estos días? Bueno, yo estuve cuando se estaba colgando, y luego estuve el día, claro, yo estuve ya como 4 veces. ¿Y con qué se encontró? ¿Qué tipo de público? ¿Qué reacciones? Bueno, yo creo que a diferencia de otras exposiciones, noto un enorme interés. Noto la gente muy concentrada, noto que están sacando muchísimas fotos, noto una curiosidad. Y por supuesto, como se pueden imaginar, estamos con una expectativa tremenda para qué va a decir la prensa. Se le iba a preguntar de eso, de la crítica estadounidense, a ver cómo lo había recibido, si ya había un panorama en ese sentido. Todavía no. No, todavía no, porque recién se inauguró el domingo. O sea, el público recién se inauguró el domingo. Entonces, por lo menos hay que esperar una semana para. Yo sé que el New York Times va a hacer una review, y sé que el Wall Street Journal también, que son 2 diarios muy importantes. Sin embargo, parecería casi previsible que ninguno se va a jugar por una crítica nefasta. Me parece más importante saber cómo reacciona el público, porque en realidad se trata de una obra muy original, diferente, que puede, como usted decía, haber sorprendido. Y me gustaría saber si la sorpresa es positiva, es decir, la gente se va con la sensación de que realmente ha visto una obra importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. A diferencia de hace 45 años, cuando hubo la retrospectiva en el Guggenheim, que el crítico del New York Times, que se llamaba John Cannaday, publicó 2, no solo una, publicó 2 críticas terribles sobre Torres García, diciendo cosas que no se decían de artistas desde el siglo XIX, cuando se criticaba a los impresionistas. Este hombre, John Cannaday, dijo que cualquier niño de kindergarten en el mundo podía ser mejor artista que Torres García. Sí. Yo creo que casi medio siglo ha cambiado mucho las cosas, y esperemos yo creo que sí, que esta vez la crítica va a ser muy positiva. Cecilia, para terminar, un apunte, aunque sea a propósito de la muestra que está desarrollándose de forma paralela en la galería que usted dirige allí en Nueva York. Ah, sí. ¿Qué es? ¿Es un complemento de la del MoMA? Bueno, no tengo esas pretensiones, pero yo creo que para Torres García el taller fue una cosa, una misión muy importante en su vida, y yo quería que estuvieran representados los artistas que lo acompañaron en esa aventura, porque ellos se entregaron totalmente a este hombre tan carismático y tan profundamente culto, y con una fe tremenda en lo que él les estaba enseñando, y yo creo que logró lanzar artistas al mundo que están hoy representados en grandes museos en el mundo. O sea que eso no es un mérito a despreciar, ¿no? ¿Verdad? Es muy importante. Entonces tenemos una exposición en la cual no solo exponemos obras de los artistas de su madurez, pero también algunas del principio, y también estamos mostrando cómo el taller Torres García había creado un ámbito de vida, un estilo que era tan único y tan particular que ellos querían que se reflejara en todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces tenemos muebles, tenemos cerámicas, tenemos tapiz, tenemos hasta un proyecto para una fuente de piedra, o sea que es una exposición muy linda en ese sentido. El título de la exposición es El sur era su norte. Sí, claro, es como un juego de palabras sobre el mapa invertido de Torres García, ¿no? Que dice nuestro norte es el sur. Cecilia de Torres, directora de la galería que lleva su propio nombre en Nueva York, pero además experta en la obra de Torres García, reconocida
por todas partes. Ha sido un placer conversar con usted esta mañana. Le agradezco mucho su atención a nuestra llamada. En cualquier momento, por este motivo de esta exposición o por otros vinculados con estos asuntos, estamos otra vez en diálogo. ¿Le parece? Muy bien, muchas gracias. La señora que me había olvidado es Catherine Dreyer. Apareció el nombre. Ahora llegó. Lo incorporamos entonces, y está bien, es un buen momento para contarles a nuestros oyentes que, por supuesto, esta entrevista va a estar disponible en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net, bueno. que allí ustedes van a poder encontrar no solo lo que estuvimos charlando con Cecilia de Torres, sino mucho material gráfico a propósito de las dos muestras, de la del MoMA y la de la Galería Cecilia de Torres. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.